¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en su canal Matao de Rapa Nui, siempre junto a la compañía de Caroline Rapu. ¿Cómo estás, Caro? Riva Felipe y Yorana Coe. Y Yorana te manhua y otcainga y tatu jeja amata te tatu para guapioro titibajani o te mata o terapanui. Ayer se realizó el hito inaugural del programa Pequeñas Localidades acá en Rapa Nui, Caro. Y en atayahi nako mata kia etahibaja api oro tuitete ata te ingoa programa Pequeñas Localidades en Rapa Nui. Te viene con Florencia Paoa, Jejaka Ñañatu, Pejera Ua y Hakatikai y Rotit Bajani. Vinimos hasta el centro del lector Catipare, donde el día de hoy se realizó la inauguración del hito de Pequeñas Localidades. Este es un programa que está liderado por el Serviu y que considera la infraestructura del lugar y cómo la comunidad quiere y proyecta su propia comuna. Vamos a conocer un poco de detalles con respecto a esta actividad y el objetivo que cumple. El programa Pequeñas Localidades es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en convenio con el municipio, con el área de SECPLAC. Es un programa que está destinado a localidades de menos de 20.000 habitantes y lo que busca es promover, mejorar la calidad de vida en los territorios, favorecer la equidad territorial y entregar desarrollo urbano y habitacional en el territorio. Sí, el presupuesto inicial, claro, es de 1.500 millones, pero este programa urbano lo que busca generar es una hoja de ruta que nos permita consensuar con la comunidad cuáles son los proyectos, nociones e ideas y instrumentos de planificación que podemos ejecutar. Esto se traduce en posiblemente un master plan generado en algún sector del territorio, donde se puedan desarrollar distintos tipos de proyectos. Y si bien el alcance del programa son 1.500 millones de pesos, el enfoque es multisectorial. Lo que quiere decir es de que se pueden buscar distintas vías de financiamiento para poder ejecutar todas las obras que se planifiquen a corto, mediano y largo plazo en algún sector del territorio. La realidad es que las vamos a consensuar con la comunidad, donde los invitamos en este momento a que participen de la mesa de actores, que va a ser una instancia participativa de empoderamiento sobre ciertos temas que va a tratar el programa transversalmente, como hábitat, territorio, espacio público, medio ambiente, donde vamos a buscar generar líderes sobre los temas y que todas las ideas puedan nacer de ellos, que son los que van a representar a la comunidad. Y hacer la invitación también a los jóvenes que no sé, que desarrollan calistenia, que desarrollan el deporte del surf, que quizás el skate, manifiéstanos sus necesidades para que pueda esto quedar plasmado en el plan de desarrollo. Es muy importante que nos den su opinión. Así que por favor, estamos nosotras con Florencia, mi nombre es Marilú, como dije anteriormente, en la unidad de SECPLAC del municipio y prontamente vamos a ir apareciendo en redes sociales para que puedan ustedes acercarse a conversar con nosotros. Así que muchas gracias. 1.500 millones que serán invertidos en distintas iniciativas que parten y marchan desde la comunidad hacia los espacios comunes, sociales, recreativos y deportivos que prontamente estarán disponibles para que toda la gente pueda hacer sus comentarios y contribuir a este proyecto y a estos espacios. Le recordamos a toda la comunidad que es obligatorio el uso de mascarillas al interior del Hospital Hangaroa, Caro. Nakorua ko hakarongo ai te hua aie, kairia nakorua ki te tatu opitara hangaroa e puru e maut korua purungutu, mo taepe atu it mayu nei he ati etahi mo hanghango korua, na te tao te hakanyanya tu pehe korua anhapa oit korua oraina. Soy el doctor Hugo Rodríguez, soy médico aquí en el Hospital Hangaroa y quería recordarles e invitarlos a utilizar su mascarilla, producto de que hay un aumento de las enfermedades respiratorias a nivel de la isla. Así que recordar la importancia del lavado de manos, el uso de la mascarilla, especialmente cuando vengan a consulta y a visitar a sus parientes o familiares que estén hospitalizados y de esta forma disminuir la incidencia de las enfermedades respiratorias y de este modo evitar los contagios. Y conversamos con el padre Francisco de la Jara sobre las actividades que tendrá la Iglesia Católica esta Semana Santa, Caro. Nako vananga atatu ki te tatu oromtua orkainga ko Francisco de la Jara. Aia he hakanyanyatu y te tapatinei o te pure atua. El pasado domingo comenzó la celebración de Semana Santa con el Domingo de Ramos. Es por eso que salimos a la calle a preguntarle a la gente
qué opina sobre esta celebración y cómo conmemora esta fecha. Además de eso, conoceremos de la voz del cura todas las actividades que están en este marco de Semana Santa. El programa, diríamos, de Semana Santa ya comenzó el domingo, ¿no es cierto?, con el Domingo de Ramos, que fue muy participativo, vino mucha gente, obviamente muchos ramos, mucha alegría, es un domingo alegre. El jueves comienza lo que conocemos como el Triduo Pascual, o sea, los 3 días en torno a la Pascua de Resurrección. Por eso el jueves tendremos misa a las 7 de la tarde. Yo entrego todo a esta semana, a estos días, al Señor. Ya, como que no viene los jóvenes, pero nosotros los adultos rezamos por ellos, por los jóvenes, porque hay muchos jóvenes ahora no vienen a estas misas, porque antes, ves, tú vienes del campo cuidando sus animales, haciendo con bota, con barro, con lluvia, y entra a besar a Dios. Ahora no hay más. Siempre le digo a mis hijos que tenemos que comportarnos por lo menos en la Semana Santa como buena familia, tenemos que respetar al Señor que ya está, que va al Calvario, a todas esas cositas, entonces tenemos que estar un poco más unidos de lo que estamos, más unidos y pensar en esa Semana Santa. Por ejemplo, para el Viernes Santo, antes aquí en este mercado, nosotros, los que habíamos en ese tiempo, nos cerrábamos este lugar y no trabajamos los días Viernes Santo. Pero ahora, como hay más personas, entonces uno piensa una cosa, otro piensa una cosa, pero no importa. Entonces, pues, eso es, hijo, y yo respeto mucho esa Semana Santa. Yo amo a Dios, hijo. Yo rezo, hago todas esas cosas y les enseño a mis hijos. Este Viernes Santo, algunos hacen su Vía Crucis matinal hacia, entiendo, el Cerro de las Tres Cruces. Lo que se llama la liturgia de la Pasión se celebra a las 4 de la tarde en el templo. Eso incluye la lectura de la Pasión y muerte del Señor, la gran oración universal, esa que contestamos, escúchanos Señor, te rogamos, pero esta es la más importante del año, que cubre las necesidades del mundo y de la Iglesia. A continuación, Dios mediante, a las 6 de la tarde va a comenzar el Vía Crucis por las calles, que parte de la iglesia, digamos, y termina en el cementerio, ¿no? Mira, para mí la Semana Santa de mi antepasado, de mi abuelo, de mi abuela, nosotros como familia estemos unidos en el hogar y venir a la misa en ese tiempo. A mí tengo buen recuerdo de la Semana Santa, porque mucha gente venía a la misa y se reunía al frente de la iglesia, al costado de la iglesia. Y yo siempre curco a mis hijos, hay que ir a la misa en la Semana Santa. Sábado Santo es un día de reposo, muchas veces de retiros, etcétera. Gracias a la iniciativa de la escuela, Toki se llama, ¿no? Va a haber un concierto de música sagrada, de música sacra, en la iglesia a las 12 del día. O sea, el sábado lo primero será eso. A las 12 del día se presentan coros, instrumentos, todo en torno a lo que estamos viviendo. Y en la tarde, a las 8:20 horas, comienza la celebración de la Vigilia Pascual. En el exterior del templo, con la bendición del fuego nuevo, se enciende el cirio pascual, se va procesionalmente a la iglesia, se proclama a Cristo resucitado. El domingo las misas son como en los horarios habituales, ¿no es cierto? Ya es domingo de Pascua, a las 9, a las 11 y a las 19 horas. Me hui nga hoai nga puri ni peot ngam hanni ojara moai koru tato heo me koru kitipure koru mawam tato motu iti nem hapa mete atua koru mo koru via como tangata tato eno ni motu nei mahamo riba pues tato quizá mama ter tato e puero tato puet fatirangi porque cumple ro tato. Distintas actividades que se conmemoran en esta Semana Santa, pero que confluyen en un mensaje común:
la unidad y el compartir en familia. Se espera que a fines de abril llegue personal de la Dirección de Obras Portuarias, esto para entregar información relativa a la consulta indígena que se realizará acá en Rapa Nui. Y te aba en ello vaitu nui caotiena, na hetu mai te nuera o te gobierno ya tire, mo vananga mai orunga o te tatu atinei o te ua. E peira a he hakangia tu i te parauapi oroto i te anga tatoa nei o te mata i te mai kia tatu pahehua ai o te kainga. I orana te hua ai o te kainga, e unga te ronga korua, e ui korua i te mākini o te Facebook, Instagram, mo i te korua i te noa e rāne peni te hopeo te awa e ne, tu a te ronga, mo piri haku o tātou mo āmu o rungu tuanga era mo anga o te uahu hakapoa o te pahi. Wananga apa i tātou peni e ono awae, tātou ana āmu ana horame, o ira te ronga nei, e ui korua i te mākini nei, Hoy venimos un poco a informarles sobre los pasos que vienen con la consulta de la solución portuaria. Durante el mes de abril, fines de abril, va a venir un equipo de la Dirección de Obras Portuarias a trabajar con la consultora y hacer la etapa de entrega de información al pueblo de Rapa Nui. Es muy importante que el pueblo, las personas participen de esta etapa. Recuerden que en la etapa de planificación quedamos en que la etapa de información van a ser 6 meses, así que paciencia para todos, se van a estar llamando a las familias, se va a estar haciendo esta convocatoria, a través de las redes sociales se va a informar el lugar, la fecha y la hora de todas las reuniones, se va a calendarizar, así que ojo con eso, vamos a estar informando no solo a través de las redes sociales, sino también a través del canal o la radio acá en Rapa Nui, así que Yorana Maururu. Para este miércoles 16 de abril, según la Dirección Meteorológica de Chile, tendremos nubosidad parcial con una mínima de 20 grados y una máxima de 27. Mote mahana toru nei ho e urmao no o vaitu nui, irotu i te aroma huta o te meteorología o tire, na he ai te tatu e huehu he po uri tatu noa e peira a he a maitera a. Piti a hurutuma a peraro e piti a unumahitu te runga. Vamos ahora con el pronóstico de mareas. Según el CHOA, estos son los horarios de marea alta y marea baja para este miércoles. Irotu i te maire, orotu i te tai, na he haka niatu, pehe te baja o te tai ka iri maiena, e te tai ka rehe maiera. Tai papaku e he tai parera, i te mahana toru nei. Y con esta información ponemos fin a la entrega de noticias en su canal Matao de Rapa Nui. Los dejamos en compañía de Sofía Hey con su programa Taxie. La invitada de hoy es Anaquena Manu Tomatomacaro. Un gusto estar nuevamente contigo. Maururu Felipe, este hua aie na ko hakarongo a korua, na he tu mai te ata api, te ingoa ko Taxie, te kope ka hatu nei, te anga nei ko Sofía Hey. E angarina he vānanga mai a mamatia Anaquena Manu Tomatoma. Hakarongo mai korua, ki reka korua i te mahana nei ko angarina, ko maua tatu praua pio te mahana nei ko angarina, apo he piri hakau i roti te waha nei o te mata o te Rapa Nui. I orana korua tātoa.